Muy bien, hemos empezado a grabar. Entonces, el tema que nos compete la clase de hoy y de pronto la clase de mañana también, a ver si se realiza alguna práctica de lo que estamos hablando, es sobre un análisis bastante de pronto conocido, que es el análisis clúster. Bueno, la palabra clúster más o menos pues significa conglomerado o una forma más sencilla hablando pues como asociación o grupos, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí es de que los algoritmos de minería de datos, ¿sí? Con los datos que vamos nosotros a alimentar, estos algoritmos pues traten de agrupar en base a características similares, a variables similares, ¿no? Obtengan pues grupos de objetos con características similares, ¿no? Entonces, esto es un campo bastante aplicado. Bueno, lo más común es agrupar clientes, ¿no? Entonces, los clientes en base a algunas características se pueden agrupar. Bueno, depende de lo que estamos hablando, ¿no? Puede ser clientes, buenos clientes, ¿no? Dependiendo, obviamente, del campo de negocio que estamos tratando. Pueden ser malos clientes o clientes medianos. También puede ser llevado esto, pues, a la academia, ¿no? Podemos hacer grupos de estudiantes más participativos, estudiantes menos participativos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? Hacer un agrupamiento de elementos, de objetos, en este caso, de similares características. Entonces, vamos a ver cómo la máquina aplica, bueno, unas técnicas que a la final sabemos que son técnicas matemáticas, estadísticas, ¿sí? Que nos lleva a que la máquina básicamente trabaje sola, ¿no? Agrupe solo, pero siempre en base a las técnicas, pues, siempre hay técnica matemática o técnica estadística en el fondo de todo esto, ¿no? Bien, entonces, básicamente en los análisis clúster, hablando de una manera bastante sencilla, se conoce dos grandes técnicas, en forma general, dos grandes técnicas. Una es la técnica llamada agrupamiento jerárquico, como ustedes pueden ver aquí está el término en inglés, hierarchical clustering, ¿sí? Y la otra técnica es llamada pues K-means clustering, o sea, agrupamiento pues K-means. No confundir por nada del mundo el término K-means con lo que habíamos visto en el primer parcial, creo que era una de las primeras técnicas llamada KNN, no tiene nada que ver. De todas maneras, la K va a representar obviamente un parámetro que lo vamos a explicar más adelante, pero repito, no tiene nada que ver la técnica llamada KNN, o sea, vecinos cercanos, con esta técnica de agrupamiento llamada K-means. Bueno, un poquito para definir, la palabra mean significa promedios, ¿no? Promedio en español, o sea, la media aritmética. Entonces, más adelante vamos a ver que esto está relacionado con los promedios que haga un conjunto de datos. Entonces, según eso lo va agrupando. Bueno, entonces, estas son las dos técnicas que esperamos pues tratar de comprender, ¿no? Su funcionamiento bueno, de una manera más práctica, ¿no? Entonces, bien, vamos entonces a materia, en materia, ¿no? Ok, vamos a ver, ahí sí ya se desbloqueó esto. Bien, recordando muy rápidamente, pues los aprendizajes de máquina, sí, o en sí los algoritmos de minería de datos se clasificaban, recuerden, en aprendizajes o algoritmos no supervisados y los supervisados. Bueno, básicamente en el primer parcial hablamos de algunos algoritmos supervisados. Recordemos, estaba KNN, creo que vimos las redes neuronales, regresión logística y existe mucho más, ¿no? Entonces, esos algoritmos, pues lo que hacía era clasificar algún objeto, ¿no? En el caso de esta técnica de agrupamiento o clúster, se va a basar solamente en los aprendizajes no supervisados. Así que este sería nuestro primer algoritmo que tiene que ver con el aprendizaje no supervisado, ¿no?
Entonces, para recordar la diferencia entre lo supervisado y lo no supervisado en una tabla de datos, paso a la siguiente figura, ¿no? Entonces, recordemos que los aprendizajes supervisados necesitan, si ustedes ven en esta columna que está aquí separada, necesita de una columna que identifique pues, los grupos o las clases que vamos nosotros a clasificar. Eso pasa en el aprendizaje supervisado, en los algoritmos supervisados, ¿no? Como nosotros vamos a tratar ahora, en esta, digamos, del segundo parcial, vamos a tratar con algoritmos no supervisados, entonces no necesitamos de una columna que nos diga a qué clase pertenece pues cada uno de estas filas, ¿no? Entonces, si en nuestra tabla aparece pues una columna etiquetada, ¿no? Con las categorías o clases que pertenece cada una de estas filas, no la necesitamos, la podemos eliminar. No necesitamos para alimentar a los algoritmos, ¿sí? De aprendizaje no supervisado, ¿no? Entonces podemos muy bien eliminar, por eso la separamos de la tabla, si ustedes pueden ver aquí la figura. Solamente nos quedamos con las características o las variables que nos interesan, ¿sí? Entonces recuerden que cada fila pues viene a ser las observaciones de algún objeto, ¿no? Entonces supongamos que estaríamos hablando de los clientes, se sobreentiende que cada fila está hablando de un cliente particular con sus respectivas características de ese cliente. Podemos decir, supongamos, se me ocurre en este momento los clientes de un banco, ¿no? Cuánto tiene la cuenta, si ha hecho algún préstamo, y los bancos tienen informaciones como esa, ¿no? Qué tan pagador es el cliente o no, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, pues dependiendo del negocio, ¿no? Entonces, que quede claro que las tablas de datos que vamos a manejar no necesitamos una columna, la columna que se llamaba columna de respuesta, ¿recuerda? Ya no la necesitamos aquí con, con los algoritmos pues, no supervisados, como en el caso de la técnica de clúster o agrupamiento que vamos a ver. Por eso dice el título arriba, los datos etiquetados versus los no etiquetados, ¿no? Arriba en el título ustedes pueden encontrar los labels, ¿no? De los que no están con los labels, ¿no? Con las etiquetas. Bien, entonces hay la separación de estos, ¿no? Entonces, en la práctica lo que hacemos es eliminar esa columna porque no la necesitamos. Eso lo va a hacer automáticamente el agrupamiento, lo hará pues el algoritmo, ¿no? ¿Listo? Entonces, bueno, un poquito creo que podemos hacer. Entonces, fíjense en la figurita que está aquí. Entonces, hay clientes color un poquito verdoso y color negro. Entonces, esos son los resultados que va a hacer. O sea, va a agrupar a los clientes, ¿no? En este caso, ha agrupado a 3 personas color verde y a 3 personas color negro. O sea, eso lo va a hacer automáticamente en base a las variables que alimentemos en los datos. Entonces, bueno, podemos retornando nuevamente aquí a la tabla, que creo que es más práctico. Los agrupamientos pueden ser en formas de clientes, o sea, a través de filas. Supongamos, voy a tratar de dibujar aquí, supongamos que se agrupan estas dos observaciones, se agrupa todo esto, pues hace un solo grupo, y acá pues ha dejado el grupo acá, lo ha dejado solo, o sea, tenemos dos grupos. Supongamos que la máquina pues ha dado resultado de esos dos grupos, entonces se puede hacer a través de filas, en este caso a través de clientes, a través de registros, ¿no? Como queramos llamar. Pero los agrupamientos también se puede dar a través de características, a través de las variables. Se puede hacer agrupamiento tanto, digamos, en columna como en filas, ¿no? Entonces, por eso hay dos objetivos en los agrupamientos. Realmente lo que le llaman un agrupamiento, lo que es clustering es básicamente, se refiere, digamos, a agrupar las filas, ¿no? Los clientes. Pero también se puede agrupar características, ¿no? Entonces, esto de aquí es otro tema bastante interesante. Es más, antes de la pandemia tenía por ahí un plan de seguir presentar una tesis de un doctorado. Y justamente un tema que había encontrado, parece mentira, era justamente tratar este tema de aquí, la dimensión de la reducción de la dimensión, o sea, significa la reducción de las columnas en una tabla de datos, para que vean que es un tema
parece que fuera sencillo, pero le da bastante importancia en cómo se reduce la dimensión, o sea, las columnas en una tabla de datos, porque estamos hablando de que hay tablas de datos que contienen millones de columnas, ¿no? No solamente los ejercicios que hacemos de 5, 10, 15 columnitas, sino hay tablas con millones de columnas, ¿no? Entonces ahí se aplican, necesitan, todavía están, creo que solamente ahí hay uno o dos buenos libros que hablan de esto, imagínense, de estos temas que estamos ahora tratando, ¿no? Bueno, entonces esos son los dos objetivos, ¿no? Los agrupamientos, digamos, por filas o los agrupamientos por columnas, ¿no? Entonces, dos temas bastante grandes. Nosotros nos vamos a enfocar acá, a los agrupamientos por filas, porque no nos da el tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que hay que hablar. Listo, entonces, eso como objetivo. Bueno, entrando un poquito ya al algoritmo para entender qué es lo que va a hacer. Entonces, supongamos que no, a ver, tenemos una tabla con dos variables. Estamos pensando en clientes y tenemos, por ejemplo, la edad, bueno, de clientes o personas, ¿no? Vamos a suponer que tenemos las características de personas. Tenemos dos variables, ¿no? La edad y, y el peso. Y el peso de una persona. Entonces, imaginémonos que tenemos una tabla de personas con dos simples columnas, ¿no? Pregunta, ¿no? Ok, parecía que iban a... Repito, entonces vamos a imaginar que tenemos una tablita de personas con dos columnas, dos variables, la edad y la persona. Entonces, al graficar estas coordenadas, pues cada uno de estos puntos que ustedes ven aquí es una persona, ¿no? Entonces, habrán personas, como ustedes saben, por acá es obvio que de pronto tengan una mayor edad, pero un peso menor. Digamos, sí, que son ese grupo de personas. Habrán otras personas que tengan una edad menor, si sabemos leer eso en el plano, ¿no? Y que de pronto tengan un peso mayor, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Entonces resulta es que nosotros alimentamos, nosotros no sabemos al principio, ¿no? Alimentamos estos datos y como resultado de estas técnicas de agrupamiento obtenemos pues estos grupos de acá. Entonces fíjense cómo las técnicas rápidamente detecta esa estructura de datos y saca, en este momento, ha sacado tres clústeres, o sea, tres grupos. Cada grupo tiene sus similares características. ¿Sí? Por ejemplo, vemos aquí en el gráfico que el grupo A está formado por las personas justamente de una edad más avanzada y un peso menor. En el grupo C está conformado por personas de edad menor, pero de peso mayor. ¿Sí? Y en el grupo B, bueno, está formado por, digamos, personas con dos valores altos en edad y en peso, ¿no? Eso es lo que va a hacer nuestro algoritmo, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito cómo hace eso, ¿no? Entonces, nuestro algoritmo que vamos a ver, recordemos, hay dos técnicas, el agrupamiento jerárquico y el llamado K-mix. Así que vamos nosotros a tratar primero de hablar del agrupamiento jerárquico. Pero bueno, antes de nada, entonces vamos a observar cuáles son los pasos generales que describe pues esta técnica. Los pasos generales básicamente son cuatro. Primero, pues ustedes saben el ingreso de los datos, el preprocesamiento de datos, o sea, aquí ya está involucrado lo que es toda esa limpieza de datos, de pronto la estandarización de datos, ¿sí? Bueno, todo, pues dejar lista la tabla que me interesa, ¿no? Una vez que tenemos los datos, siempre pues los datos es importantísimo, ¿no? Una vez que tenemos los datos, lo que hacemos es pasar a un paso de seleccionar la medida de similitud o de distancia, porque voy a retroceder, porque si ustedes más o menos pueden observar, ¿por qué agrupó estos puntos de aquí? ¿Por qué lo agrupó? Justamente porque básicamente los ve cerca. Entonces esta cercanía pues se mide justamente con medida de distancia o también algo parecido a la distancia que se llama medidas de similitud. Obviamente, entre menos distancia, más similitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Sí, esa es la técnica, digamos, que hay detrás de esto para que agrupe esos elementos. Entonces, fíjense que va a trabajar con distancia o también le conoce como medidas de similitud. Entonces, a corta distancia, mayor similitud, ¿no? Es algo lógico, ¿no? Entonces, por eso, el segundo paso ahora es, una vez que alimentamos los datos, el segundo paso de estos procesos va a ser justamente seleccionar una medida de similitud o algo equivalente, una medida de distancia. Y digo esto porque hay muchísimas formas de medir la distancia. Eso sí ya lo vimos, recuerden, en KNN. Entonces, otra vez entran las distancias acá entre puntos, ¿no? Eso sí es lo único de pronto que se asemeja. Entonces, entran las medidas de distancia. Hay muchas formas para medir distancia entre dos puntos. Entonces, por eso es un paso aquí principal. Entonces, una vez que nosotros hemos encontrado la distancia entre todos esos puntos, pasamos a un paso fundamental, que es justamente el agrupamiento de esos puntos. Entonces, y una vez que agrupamos esos puntos, analizamos el por qué lo ha agrupado, por qué ha salido un grupo, otro grupo, cuál es la diferencia entre esos grupos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los 4 pasos principales que se va a seguir, pues, digamos, en estas tecnologías de agrupamientos, ¿no? De objetos. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito eso de las medidas de similitud, así muy rápidamente, porque hay mucha matemática en el fondo, pero tener la idea, ¿no? Si a alguien le interesa, pues ya tocaría como autoeducarse, ¿no? Investigar un poquito más de lo que me interesa. Si no, pues imagínense, podemos perder todo aquí, bueno, no perder, pero podemos dedicar eh, todo un semestre en hablar justamente de las medidas de distancia. Y mejor es lo que necesito, pues de eso me especializo, ¿no? Bueno, entonces lo que yo les decía, obviamente, pues la distancia con la similitud eh, van de la mano. O sea, lo que quiero decir es que si supongamos en esta cancha de fútbol que ustedes ven, ¿no? Si hay dos jugadores, ¿no? Si los jugadores pues tienen una menor distancia, significa que el algoritmo lo va a coger como que estuvieran en el mismo equipo, digamos, ¿no? En el mismo grupo. Entonces, a menor distancia, una distancia más corta, mayor similitud. Y al revés, ¿no? Una distancia más larga, menor similitud. Entonces, va de las manos, pero matemáticamente hay su diferencia entre lo que es distancia y similitud, pero no nos vamos a hacer problema. Entonces, vamos a manejar la palabra distancia, que creo que es la más conocida por el momento, así que pasamos, nos enfocamos pues en estos dos jugadores, lo ponemos aparte y es fácil obtener la distancia entre dos puntos, eso sí es matemática, ¿no? Y bueno, hay una fórmula, la fórmula, algunos le conocen, claro, como Pitágoras, cuando es solamente pues, digamos, dos dimensiones, ¿no? La famosa, pero cuando hay tres, cuatro distancias, pues realmente la fórmula pasa a ser una distancia euclidiana, ese es el verdadero nombre, ¿no? Pero bueno, entonces esto pues hay una cuestión matemática, pero en lenguaje R, que es lo que me interesa, o en los lenguajes de programación actuales, ¿no? Esta distancia entre todos los puntos que nosotros tengamos en una tabla se hace con la función que ya le hemos manejado, una función que se llama dis, de distancia. O sea, la función distancia lo que se hace es que se ingresa mis datos, mi tabla, y a continuación se coloca el método, ¿sí? Para calcular la distancia que deseo. Por lo general, como ya sabemos, el más conocido es el famoso método euclidiano, que es la raíz cuadrada bueno, de las diferencias de las coordenadas al cuadrado, ¿no? Se suma todo eso y bueno. Entonces, bueno, existen muchas otras formas de calcular distancias según los datos. Por ejemplo, creo que viene más adelante, aquí. Supongamos estos puntos que ustedes ven acá en la tabla, fíjense que no son números. Tenemos dos variables que son de tipo categórica. Por ejemplo, supongamos, hay personas que les gustan el color rojo o el verde y les gusta pues un diferente deporte. Supongamos que tenemos esa tabla. Entonces, miren, ¿cómo se mide la distancia entre variables categóricas?
A simple vista no se pueden sumar letras, no puedo sumar el color rojo más verde, nada de eso. Entonces lo que hace es fácil, esto de aquí se hace una transformación, para mí, bueno, un poquito más avanzado, ¿no? Una transformación, esto se conoce como un proceso o datos, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero algo así como DUMI, ¿no? Aquí abajo, ¿no? DUMI. Entonces lo que hace, bueno, ¿qué es lo que hace? Como ustedes pueden ver, cada color lo separa, por ejemplo, acá hay rojo, verde, y lo pasa acá como que fuera una columna, ¿no? Color azul, color verde, color rojo. Entonces, donde aparece el color rojo le coloca 1 y lo demás 0. O sea, si observan, o sea, cómo esta tabla de acá, esta tabla a la izquierda como que se desagrega en la tabla de acá, ¿no? Entonces, es una forma de llevar los datos cualitativos a cuantitativos, ¿no? Bueno, entonces, la verdad que hay muchas técnicas. Entonces, solo lo que quiero explicar aquí es cómo en estos tipos de datos, que ya son binarios, ya no es recomendable, por ejemplo, ahí utilizar la distancia euclidiana, lo que habíamos explicado, ¿no? Sino que justamente hay una distancia que se llama, por ejemplo, la distancia de Jacquard. Así es ¿no? el nombre de esa distancia. Y el lenguaje R, pues, funciona con la misma fórmula llamada DIS, si ustedes observan. Pero miren, acá en el parámetro métodos donde cambia, se le pone binario. ¿Sí? Por defecto coge Euclidean, pero por defecto. Pero si yo quiero procesar otro tipo de datos, ya cambio el método de calcular la distancia. Entonces, miren que hay mucha teoría ahí, por eso siempre la parte teórica, ¿no? Ver un poquito lo que estamos haciendo, pero es fácil, ¿no? Es un poquito nomás dedicarse. Entonces el lenguaje R, bueno, les presento eso como para que ustedes pues observen de que retrocediendo, ¿no? No solamente hay la distancia que conocemos, ¿no? Euclidiana, sino que hay muchas distancias, ¿no? Es más, me gustaría enseñarles un mapa, una vez hice por ahí un mapa conceptual, porque cuando estaba pues uno metido en este campo, uno se encuentra con un montón de distancias y uno dice, bueno, ¿y dónde se aplica cada uno? Entonces, tuve que hacer, justamente para comprender mejor, una especie de mapa conceptual relacionando las distancias donde se aplica, ¿no? Según los tipos de datos. Bueno, entonces, pero en nuestro caso, repito, vamos a utilizar esta distancia pues, que se llama euclidiana porque los datos que estamos manejando son datos, digamos, numéricos, de variables numéricas y para iniciar una mejor comprensión de este tema, ¿no? Entonces, estamos con la distancia. Lo primero que hay que hacer es calcular la distancia. Sí, recuerden que a mayor distancia, menor similitud y al revés, ¿no? A menor distancia, una mayor similitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la lógica que manejan estas técnicas, ¿no? También habíamos hablado de esto, no lo voy ahora a explicar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? Escalar es importante. Escalar, o sea, significa estandarizar, ¿no? Estandarizar los datos cuando hay diferentes unidades, diferentes magnitudes. Es bueno, sí, estandarizar los datos para que los datos más grandes no influyan en los pequeños. Entonces, la estandarización lo que hace es como eliminar las unidades, ¿no? Si una variable se habla de kilómetros cuadrados y la otra variable habla de dólares, eliminan las unidades para que todos, pues, digamos, estén en el mismo nivel todos los datos, ¿no? Entonces es bueno estandarizar los datos. Bueno, en lenguaje R, pues estandarizar los datos se hace con la función scale, ya lo habíamos también manejado, ¿no? Si no me equivoco. Y así se estandarizan los datos. A un solo paso se estandariza toda una tabla de datos numéricos, ¿no? Bueno, la fórmula para estandarizar los datos lo que hace es que cada dato le resta el promedio y lo divide para la dirección estándar, ¿no? De esa variable, de esa columna. Bueno, pero esto pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, bueno, un poquito más para... Entonces, hasta ahí estamos listos con los datos. Ya hemos calculado la distancia. A ver, vamos a retroceder los pasos. Entonces, tenemos los datos y lo que hemos explicado hasta aquí es esto de aquí.
seleccionar la medida de distancia. Bueno, en otras palabras, la euclidiana, ¿no? Para nosotros, pues esto de aquí se refiere en aplicar en R la función o el método distancia con la distancia por default, que es la euclidiana, ¿sí? Por defecto. Entonces, hasta ahí estamos. A continuación, vamos a hablar un poquito de esto. O sea, una vez que está la distancia, ¿cómo lo agrupamos a esa distancia? Entonces, aquí también van a aparecer algunas técnicas de agrupamiento. Y ahí ya se forma, o sea, básicamente esto es en los centros, porque este es el proceso central, porque esto es lo que me va a permitir agrupar los datos. Entonces, pero todo dependiendo de la política de agrupamiento. ¿Sí? Vamos a tener diferentes resultados si tenemos diferentes políticas de agrupamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a entender ahora este punto de aquí, cómo se agrupa. Bien, entonces, dentro de los agrupamientos jerárquicos, vamos a ver cuáles políticas de agrupamiento tenemos. Entonces, vamos a pasar en adelante. Le voy a presentar una primera, yo le digo una primera política, ¿no? O sea, una primera forma de agrupar. Hay bastante, pero una forma de agrupar es la que se conoce como, aquí en español, ¿cómo sería esto? Pues como enlace completo. Bueno, si podemos traducir, pero complete linkage, eso mejor es tener presente ese nombre porque son inglés técnico, ¿no? Y es mejor porque se va a comprender de mejor manera cuando uno pasa a programar, ¿no? Sí, pero en español sería como enlace completo. Bueno, más que buscarle la traducción es comprender, o sea, cómo funciona esta técnica, cómo agrupa esta técnica. Una vez obtenida la distancia entre los puntos, lo va a agrupar de la siguiente manera. Esta política de aquí me dice que vamos a agrupar utilizando la máxima distancia entre dos conjuntos. Entonces vamos a tratar de entender esa política de ahí. ¿Cómo se agrupa? Aplicando la máxima distancia entre dos conjuntos. Bien, entonces vamos a seguir esta figurita que ustedes ven aquí. Tenemos 4 puntos, si ustedes ven, pues hay 4 personas de diferentes colores, cada uno con su coordenada, ¿no? Se sobreentiende que están, a ver, más o menos, ¿por dónde trazaríamos? Está al cielo plano, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo sería? Más o menos, bueno, porque aquí hay positivo, hay negativo, ¿no? Pero supongamos que están en el plano ahí, ¿no? Hay 2 coordenadas, ¿no? Están un poquito ahí en desorden. Entonces, tenemos esos puntos en el plano. A ver, déjenme borrar todo esto. Se hace borrar. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la distancia entre toditos esos puntos. Eso es lo que hace el algoritmo, ¿no? Los algoritmos, mejor dicho, de agrupamiento. Entonces, para nosotros puedes aplicar la función distancia otra vez, ¿no? Con el método euclidiano. O sea, eso ya lo calcula. La distancia. A continuación, por lógica, lo que va a hacer es agrupar, en primer lugar, pues, los dos puntos que se encuentran más juntos, o sea, mayor similitud, menor distancia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por lógica. Entonces, de todas estas distancias que ustedes ven aquí, ¿cuáles los puntos más cercanos? Justamente esto de acá, el que tiene 10, ¿no? O sea, el 1 y el 4 ya va a formar un primer grupo. ¿Sí observan? Entonces, ahí ya va a estar formado nuestro primer grupo. Y van a ver por qué se dice jerárquico, porque un grupo va a contener luego a otro más pequeño, como que se van anidando, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Obviamente, lo más lógico es reconocer por los puntos más cercanos, ¿no? Eso es lo más lógico. Y vamos a ver dónde entra esto de que la máxima distancia, ¿no? Estamos. Entonces, como les digo, el primer paso aquí es agrupar. Sí, se quedan pues esas dos observaciones. Y aquí ya está formado un grupo. O sea, la persona 1 y la persona 4, digamos que forman un grupo similares de personas, de clientes, como queramos llamar. Listo. Entonces, fíjense que detrás de esto, sí, digamos en este grupo, detrás siguen las medidas, ¿no? No han desaparecido, sino que han bajado, no sé si se dan cuenta, ya han bajado el color, ¿no? Vemos la distancia, por ejemplo, entre el 3, la persona 3 y la persona 4 y 1, si ustedes observan, vemos la distancia, está 15.8 y 16.8, ¿no? Entonces, ahí es donde va a entrar la mayor medida, por ejemplo, entre 15, la mayor distancia entre esos dos elementos. Estamos hablando del elemento 3 y del conjunto formado por 4 y 1.
Entonces, entre 16 y 15 y 8, ¿cuál es el mayor? 16.8. O sea, aquí va a entrar 16.8 en el siguiente paso. Esto de aquí ya lo descarta. ¿Sí? Y por parte del conjunto 2, que tiene también dos distancias, si ustedes observan 20.6 y 11.7, pues entrará el máximo 20.6. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar a continuación. Bueno, vamos a ver. Entonces, recuerden estos numeritos, 16.8 y 20.6 que van a ser seleccionados porque son los mayores entre este punto pues, y la pareja de 4 y 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, recordemos 16.8, 20.6, bueno, como les decía, agrupado ahí. Entonces, ahí comienza a calcular nuevamente y lo que yo le decía, ¿no? Selecciona la mayor distancia, ¿no? Entre esos puntos. Y luego, como es lógico, ¿cuál va a ser el otro agrupamiento? Obviamente va a coger, pues, la medida menor para agrupar, si, como es lógico, por similitud, ¿no? Entonces, el otro agrupamiento sería, pues, esos de ahí. Entonces, fíjense cómo ya van formando los grupos, ¿no? Un grupo está formado por el 1 y 4, luego viene un grupo como un poquito más grande formado por el 3, el 1 y el 4, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver los rectángulos cómo van, cada rectángulo significa un grupo, ¿no? Un agrupamiento, uno metido detrás detrás de otro, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esa es la idea de esta técnica llamada, ¿cómo sería, no? Enlace completo, ¿no? Complete linkage. Existen otras políticas, les voy a presentar, aquí están, ¿no? Entre las principales, estas cuatro que ustedes ven aquí. Entonces, obviamente, esto lo maneja el lenguaje R, y para entender un poquito el lenguaje R, de pronto el día de mañana hacemos la práctica. Se utiliza en la política de agrupamiento, se utiliza la función que se llama H-class. H-class significa clustering jerárquico o agrupamiento jerárquico, ¿no? La H de jerárquico, ¿sí? Entonces, los parámetros que recibe este método o esta función es justamente la matriz de distancia. ¿Se acuerdan el paso anterior? La matriz de distancia, y miren, aquí se coloca el método de agrupamiento. Si ustedes colocan, por ejemplo, la palabra, entre comillas, complete, bueno, estamos haciendo referencia a esta política que acabamos de explicar, a esta política de agrupamiento, a esa técnica de agrupamiento. Si ustedes le cambia de etiqueta, en vez de complete, le pone una de las etiquetas que aparecen aquí, justamente por eso lo he colocado, ¿no? Miren, hay un montón. Si ustedes, por ejemplo, ponen la palabra median o centroid, ¿sí? Ya va a utilizar pues, un agrupamiento que utiliza, este, digamos, el centro de esa medida, saca como un promedio entre el mayor y el menor de las medidas, ¿no? De la distancia. Entonces, y obviamente vamos a tener diferentes agrupamientos, así es, diferentes respuestas, ¿no? ¿Cuál es la mejor? No se puede, ¿no? Hay que analizar cuál es la mejor, ¿no? Pero bueno, hay artículos que sí se han puesto pues, a estudiar aquí, han comparado estas medidas, cuál es la mejor. Tienen sus ventajas y sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero entre las más conocidas justamente son aquellas que abarcan los términos medios, por ejemplo, todo lo que diga, supongamos, enlace promedio, porque es el término como medio, ¿no? No se va a los extremos. Entonces, creo que son las más conocidas, ¿no? Esta también, esta que se llama centroide, como las más utilizadas, ¿ya? Pero bueno, entonces esa es la idea. Y así hemos llegado ya a agrupar. Y este sería nuestro último paso. Aquí ya está agrupado. Entonces, como ven, hay la teoría que hay aquí, ¿no? Si nos podemos estar explicando cada una de estas cosas, imagínense cuánto nos tomaría. Hagamos un poquito de conciencia, ¿no? Entonces, si alguien desea presentar algún proyecto de esta índole, ¿no? Agrupar tantas cosas que se pueden agrupar, clientes, países, ya un poquito volar la imaginación, ¿no? Ser un país, hay datos en Internet, ¿no? Podemos agrupar, no sé, países también por cuestiones políticas. Bueno, ya aquí ya el límite es nuestra imaginación, como dicen, ¿no?
Pero obviamente la parte teórica es fundamental, porque si ustedes ven la parte práctica son dos líneas realmente, ¿no? O sea, son dos funciones que se utilizan, además de la limpieza de datos. Pero la parte teórica es fundamental, porque comparar cuándo se utiliza esto, cuál es el mejor resultado. Esa es la parte, digamos, que también es bonita, ¿no? Para los que les gusta esto. Pero la parte práctica realmente es dos, tres líneas, 5 minutos de programación, no, no va más, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces pasamos, una vez que hemos hecho los agrupamientos, pasamos a la parte de análisis. Recuerden, la última etapa. La parte de análisis obviamente entra muchas cuestiones estadísticas, pero también entra la cuestión gráfica. Entonces, si ustedes ven, podemos hacer estos tipos de gráficos, de los cuadraditos, como ya habíamos visto, o un gráfico bastante conocido que se llama dendrograma. El dendrograma es justamente pues este gráfico que ustedes ven aquí. ¿Cómo se lee ese gráfico? Ese gráfico me va a ayudar justamente a ver los grupos, por eso se llama agrupamiento jerárquico. Porque si ustedes ven, por ejemplo, el 1 y el 2 está formado un grupo que está dentro de ¿qué? Está dentro de un grupo mayor. ¿Sí? Está dentro pues del grupo formado por los que están acá, ¿no? Por ejemplo, en este caso por un nivel superior. Qué sé yo, el 3 y el 4 puede formar un grupo. Bueno, depende, aquí viene la parte del análisis, ¿no? Sí, entonces, para leer el dendrograma, lo que se hace es lo siguiente. Trazamos una línea recta, es la forma más fácil. Por ejemplo, supongamos que trazamos una línea recta aquí. ¿Qué hemos hecho? Hemos cortado el dendrograma y ¿qué observamos? Que tenemos dos grupos. Un grupo que está a la izquierda, si observan la línea, y otro grupo que está a la derecha. Entonces, de esta manera tenemos un grupo formado por el 5 y el 6 y otro grupo formado por los clientes 3, 4, 1 y 2. ¿Por qué? Bueno, porque algunas características tienen que tener, ¿no? Que lo han agrupado de esa forma. Entonces, ese es lo interesante de este gráfico llamado dendrograma. Entonces, creo que más adelante viene, todo esto lo hace en lenguaje R, una simple instrucción, ¿no? Aquí hay otro ejemplo un poquito más interesante, ¿no? Si ustedes observan, hay un dendrograma un poco más, ya más grande, más ampliado. Y miren, hemos cortado donde están las líneas, ¿no? Si ustedes observan, entonces fíjense claramente, en el momento de cortar, se forma pues este grupo de aquí, formado, bueno, lo que se lee es realmente las hojas aquí abajo, ¿no? Para no confundirnos. Formado por las letras A, B, C, D y otro grupo formado por las letras que ustedes ven abajo, ¿no? De la E hasta la J. ¿Sí? Entonces, así funcionan estas técnicas y agrupas clientes o agrupas objetos, depende de lo que vayamos nosotros a analizar, ¿no? Bien, entonces, obviamente si ustedes cortan más abajo, si se fijan, ¿no? Entonces es que aquí ya viene el análisis, porque yo puedo decir, bueno, me interesa formar solamente dos grupos de personas, o si corto más abajo el dendrograma, ¿qué tengo? Que voy a formar algunos grupos, por ejemplo, A y B ya forman un grupo, uno, C y D otro grupo, dos. Fíjense, un grupo formado por una sola letra, la letra E, tres. La F y la G, otro grupo, cuatro. Acá, sí, a ver, acá sería las dos letras, ¿no? 5 y 6, ¿no? 6 grupos hemos formado ahí. Entonces ya depende del análisis que nosotros hagamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, lo recomendable es no tener un grupo con una sola persona. Eso realmente no es recomendable, ¿no? No tiene mucha... Si hay un grupo que forma una sola persona es porque esa persona hay que sacarla aparte, ¿no? Un análisis aparte, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en un banco cuando, bueno, de pronto ahí viene un multimillonario y sale fuera de lo normal, ¿no? O sea, tiene que ser full dinero en la cuenta, entonces ya se identifica aparte, ¿no? De una manera rápida. Bueno, entonces finalmente, a ver, ya lo hemos explicado hasta aquí, ¿no? Entonces, para recordar un poquito, cuando vayamos a hacer la práctica, miren, lo que hemos hablado el día de hoy son los análisis jerárquicos. ¿Por qué se llama jerárquico? Jerárquico, perdón, porque sigue una estructura, como ustedes observan, ¿no? Como desde algo mayor bueno, hay dos construcciones, ¿no? Puede ir desde mayor a menor o desde menor a mayor, ¿no?
Eso, ahí también esa política también se puede manejar, pero lo ideal creo que, como hemos explicado hoy día, es ir como formando desde lo más pequeño, ¿sí? Hasta algo más superior, ¿no? Hasta la raíz superior. Ese, de pronto, es la política más conocida, ¿no? Pero puede ser al revés también, ¿no? Entonces, el lenguaje R, pues, en síntesis, una vez que cargamos los datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es calcular la distancia, se hace con la función dis. Esto obviamente lo guardamos en una variable con cualquier nombre. En este caso, bueno, la distancia siempre será una especie de matrices, ¿no? Son tablas, la distancia también es una tabla, ¿no? Una especie de matriz. Entonces, esta matriz de distancia me va a alimentar, siempre será así este proceso, justamente a la función que me va a hacer los clústeres, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la función hclass, ¿qué recibe de parámetro? La matriz de distancia. ¿Sí? Y luego el método o la política de agrupamiento que acabamos de explicar. ¿Sí? Entonces, hay personas que esto pues lo mete en un solo paso, o sea, esta distancia la mete acá directamente, ¿no? O sea, la función distancia pues la coloca aquí. Bueno, ya eso ya es una política de programación de cada quien, pero obviamente se vuelve un poquito más confuso, ¿no? Siempre es bueno separar esos dos pasos. Listo. El lenguaje R, pues, una vez que nosotros hacemos los clústeres, los podemos almacenar en una variable. Lo podemos almacenar en una variable toda esa información. Entonces, supongamos que mi variable sea esta de aquí, hclass.out. Entonces, con esta variable ya podemos nosotros graficar. Este gráfico que ustedes ven aquí se lo grafica solamente colocando la función plot y el modelo. Miren, o sea, fíjense, 3 líneas de código. ¿Y qué es esa práctica, no? De nada, ¿no? 3 líneas de programas, ¿no? Y ya tenemos estos tipos de gráficos. Si quiero trazar una línea roja, utilizo la función que se llama align, le pongo h igual a 6, significa, o sea, la altura de 6, bueno, ahí ya depende pues, del resultado que me salga, ¿no? 6 en la altura de 4, le puedo decir el color de la línea, etcétera, ¿no? O también puedo presentar algún resumen, un resumen, ¿no? Más analítico con la función summary de este modelo que he sacado. Realmente es muy sencillo hacerlo en lenguaje R, ¿no? Y así podemos también encontrar, hay una función que utiliza justamente este resultado, este modelo de jerárquico, lo podemos alimentar acá con una función que se llama QTree, que es interesante esta función, porque esta función es bastante facilita de usarla. O sea, si ustedes quieren, pues, ponen QTree, colocan el modelo y colocan la altura de 6 y le va a salir pues este gráfico ya cortadito en 6, ¿no? Ya no es necesario estar dibujando, o sea, poniendo la función plot, align, sino que una sola línea. Bueno, cada vez facilita más las cosas, ¿no? O también, al revés, ustedes pueden poner QTree, ponen el modelo y ponen, aquí aparece una letra K, que más adelante la vamos a ver, ¿no? K igual a 2. ¿Qué significa? O sea, que usted le dice al programa que necesita sacar dos grupos y vea usted dónde corta, ¿no? Dónde el lenguaje R va a cortar. Entonces, si nosotros ponemos así, ponemos el modelo y quiero que me forme dos grupos, automáticamente pues también va a cortar, eso automáticamente lo cortará en 6, porque si ustedes ven, aquí hay los dos grupos, ¿no? Aquí y acá. ¿Ok? Entonces, bueno, se hace pues maravilla con esto, ¿no? ¿Qué más? Ya para finalizar, el día de hoy, no sé si hay una pregunta, vamos a ver qué más tenemos. ¿Dónde está esto? Que se me perdió, el puntero acá está. Bien, entonces, bueno, a ver si damos la idea muy rápidamente. Entonces, esto ha sido el agrupamiento jerárquico. Como ustedes ven, pues, tiene esta estructura en forma justamente de una estructura jerárquica, ¿no? Vale la redundancia. ¿Sí? Ahora, la otra forma de agrupar es llamada K-means. ¿Sí? Entonces ahí era lo que salía en la carátula. Entonces, es, es muy sencillita esta técnica de agrupar. Justamente por eso la prefieren algunos. Pero K-means lo que hace, así en muy pocas palabras, crean lo que es nomás una sola línea de código. Ponemos justamente la función K-means, damos los datos
¿Y cuál es la diferencia? Que aquí la K es el número de grupos que nosotros le decimos, ¿sabe qué? Tome estos datos y quiero que me saque 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, etcétera. Esa es la K. La K va a significar, digamos, los números de grupos que deseo que se formen en un conjunto de datos. Entonces, por eso, esa letra K va a estar aquí como parámetro, aquí donde dice centers. O sea, la K realmente significa los centros de los grupos. Por eso K-means. El centro va a ser el promedio de los grupos. Y ahí viene el nombre de K-means, o sea, K promedio. O sea, le va a sacar el promedio. Si hay 2 grupos, le saca el promedio de esos 2 grupos. Y así lo va formando con respecto al promedio de esos 2 grupos. Entonces, miren la estadística que hay ahí, ¿no? Y entonces eso es lo que hace. Lo que se hace es que se utiliza la función y se le manda como parámetro los números de centros que coinciden con los números de grupo. Si yo pongo aquí, en vez de 2, pongo 3, me va a formar no solamente 2 grupos, sino que va a aparecer 3 grupos. Si pongo 4, obligará a que se formen 4 grupos. Si pongo 5, obligará a que se formen 5 grupos, etcétera, etcétera. Si pongo 1, obviamente un solo grupo, ¿no? Entonces, así de fácil. Se pone los datos, se pone el centro, nada más. Bueno, aquí vienen otros parámetros que son nomás, como esto es iterativo, pues un límite de iteraciones, pero no es necesario colocarlo porque por defecto creo que justamente viene 50, 30 iteraciones, algo así. Bueno, eso se lee en el manual, ¿no? Pero estos son los 2 parámetros principales. Y la función se llama k-means. Entonces, con k-means me va a formar los grupos de esta manera. De una manera no jerárquica, sino que lo pone por separado los grupos. ¿Sí? Aquí ya no se habla de jerarquía. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso algunos pues solamente prefieren utilizar esa función y se acabó. Obviamente tiene su ventaja y desventaja, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta estructura que ustedes ven aquí, si nosotros le decimos forme 3 grupos, le ponemos k igual a 3. ¿Qué es lo que va a hacer con k igual a 3? O sea, va a tratar de primero colocar 3 puntos. Hay muchas políticas de inicio, por ejemplo, 3 puntos aleatorios, luego calcula las distancias a esos 3 puntos aleatorios y luego pues va a tratar de calcular pues con los grupos formados un promedio, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vemos un promedio entre los grupos rojos, un promedio entre los grupos azules y un promedio entre los grupos verdes. Y ese promedio se va a estar actualizando y los puntos estos se van a estar, digamos, moviendo. Entonces, por eso se va iterando. Luego calcula nuevamente la distancia, saca nuevamente los puntos promedios, ¿sí? Y asigna los colores, ¿no? Bueno, esa es por eso se llama, pues, K-media, que trabaja con un promedio de grupos, ¿no? Bueno, y hasta un cierto límite, hasta una iteración, por ejemplo, le decimos hágalo 20 veces, hágalo 50 veces, pero como ustedes más o menos se dan cuenta muy rápidamente a grupos, o sea, no necesita muchas iteraciones, ¿no? Ok, bueno. Vamos a ver, por acá tengo una pregunta. ¿Sería un aprendizaje no supervisado? Claro, desde el inicio de esta clase estamos con el aprendizaje no supervisado, ¿correcto? Sí. Los agrupamientos pertenecen a los aprendizajes no supervisados. ¿Ah? Eso dijimos al inicio, correcto, sí. Bien, contestando una pregunta que me han hecho, ¿no? Bien, entonces hasta ahí estamos, así funciona esta técnica llamada K-means. Y bueno, creo que nada más, bueno, finalmente forma esos 3 grupos. Imagínense si fueran clientes, ¿no? Podemos poner a los clientes que son muy leales, a los clientes que son, dice acá, como impulsivos en comprar, bueno, los clientes que piden descuentos, etcétera, ¿no? Bueno, ya depende, ¿no? Y bueno, aquí pues ya hasta ahí quería llegar porque luego viene un análisis de cuando nosotros, la desventaja de este método de aquí, ¿cuál es la desventaja? Es que al inicio ustedes tienen que poner los grupos que deseo que salgan, pero yo cómo sé si es correcto, o sea, ¿cómo sé si quiero formar 2 grupos, 3 grupos? ¿Cuál es la mejor decisión? O sea, esa es la desventaja. ¿Cómo puedo yo saber cuál es el mejor número de grupos de mis clientes? ¿Sí? Entonces, esa es la desventaja y ahí vienen unas técnicas que lo que hace es
como dentro de un bucle for, ustedes me entienden ahí un poquito de programación, mandar a formar grupos varias veces, iterar. O sea, por ejemplo, dentro de un grupo for, ¿no? Que forme un grupo, dos grupos, tres grupos, y así sucesivamente, es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces, esto se pone dentro de un bucle for, ¿no? Así de simple. Imagínense que hayamos formado todos estos grupos de aquí, ¿no? O sea, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente, por ejemplo, cuando se forme dos grupos, cuando se forme cuatro grupos, tengo esto. Pero cuando se formen estos grupos hay una medida que se llama justamente las medidas que están dentro de cada grupo, que se llama, bueno, las sumas al cuadrado, la suma de la distancia al cuadrado, ¿no? Que se representa como SS, ¿no? Entonces la suma de la distancia al cuadrado de cada grupo, esto se va a calcular cada vez que iteramos, ¿no? Iteramos y formamos un grupo y se lo va a establecer. Esto no es necesario por si acaso, nomás lo estoy tratando de explicar, no, no es motivo, bueno, esto para detallar un poco más, ¿no? Pero solo para que ustedes conozcan, ¿no? Un poquito de política de esto. Y, y lo que le decía es que se forma un gráfico como esto, entonces así se va probando cuál es la mejor cantidad de grupos. En el eje de la X colocamos, por ejemplo, los números de grupos. Si ustedes ven cuando se forma uno, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, cinco conglomerados, ¿no? Seis conglomerados, etcétera. Y en el eje de las Y colocamos estas medidas que les decía, ¿no? Las sumas de los cuadrados, la suma de la distancia al cuadrado de cada grupo. Y se forma un grupo, un gráfico como de esto. Entonces, en el momento que este gráfico cambia, esto se llama gráfico codo, así se llama un codo, ¿no? Que ustedes ven, aquí hay un codo, ¿no? Entre, como que cambia la dirección justo aquí en el punto rojo o en el punto 3, porque el movimiento del gráfico, como ustedes pueden observar, va así para abajo y luego como que cambia bruscamente para acá, ¿no? Entonces, este punto de cambio puede ser este o puede ser este, eso no, no hay ningún problema, ¿no? Me da los grupos ideales. Entonces, me dice que este conjunto de datos, un grupo ideal es justamente dos o puede ser tres el grupo que salga de ese conjunto de datos. Y eso es lo malo, o sea, esos tipos, bueno, no lo malo, pero por decirlo, de que toma un poquito más de tiempo, de que hay que estar analizando, ¿no? En esta estrategia de grupos que no son jerárquicos, eso se llama K-means, ¿ya? Y bueno, luego existen otros métodos, no lo voy a explicar ahora, silueta que se llama. Entonces aquí hay un pequeño cuadro de comparación, si a ustedes les interesan, por ejemplo, vamos a ver qué dice este cuadrito. Los grupos jerárquicos que están acá y los grupos no jerárquicos o los K-means, que se llaman los K-media. Entonces, por ejemplo, dice que, miren, la distancia usada, pues, en los grupos jerárquicos puede ser cualquiera. Ya hemos visto que hay muchos tipos de distancias, pero en los K-means se sobreentiende que solamente se usa la distancia euclidiana, entonces por ahí ya va una pequeña como desventaja con los datos que no son numéricos. ¿Se dan cuenta? Hay una, bueno, ya lo pongo a ustedes ahí también a analizar, ¿no? Luego, los resultados. ¿Cuáles son más estables los resultados? Bueno, según la experiencia, en la mayoría de los casos, pues los resultados son más estables con los grupos jerárquicos, con los KMIs no tanto. Pero no significa que no sirva, ¿no? O sea, eso ya es para cuando se aplica, bueno, en datos ya que son más grandes. A nuestra medida, pues no, a nuestro nivel no va a haber este, mucha, mucha diferencia, ¿no? Para evaluar los números de clúster, ¿qué tenemos para evaluar? Para escoger el número de clúster hemos visto los dendrogramas y bueno, y hay otros métodos más, ¿no? Acá con los K-mix no se hace dendrograma, por un si acaso, ¿no? El gráfico de dendrograma solo aparece con los agrupamientos jerárquicos, no con el agrupamiento de K-media. ¿Sí? Entonces, otra diferencia. Y bueno, esta es una gran ventaja de los grupos de K-mix, la cuestión, los recursos de cálculo, de cómputo que se utiliza. Entonces, claro, a mayor datos, el algoritmo jerárquico, el agrupamiento jerárquico es muy alto. El consumo, ¿no? Los cómputos que se utiliza, el tiempo que lleva en computar tantas cosas, ¿no? Mientras que K-means realmente es muy relativamente bajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí saca una ventaja grande cuando tenemos un conjunto muy amplio de datos, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí hemos llegado. Bueno, la siguiente clase continuamos con una pequeña práctica.
y nada más, ¿no? Aquí a continuación, en la diapositiva, yo les dejo, yo lo voy a cargar en la semana 9 de Moodle y ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, esto de la vida real, ¿no? Se utilizó, resulta que en un restaurante hubo una intoxicación de personas, hubo una intoxicación de personas. Bueno, pero la cuestión es que los datos se utilizaron justamente para agrupar los clientes, ¿no? Entonces, así muy rápidamente se han cogido por los pedidos de los clientes, ¿no? Por ejemplo, un cliente, si ustedes ven, este, tomó, qué sé yo, lasaña y tomó una cerveza llamada birra, otro cliente ha tomado vino, bueno, etcétera. Entonces, fíjense, los pedidos de los clientes están aquí. Y entonces, miren que los clientes se habían enfermado, aquí dice no, no sí, o sea, no enfermo, y otros que están más abajo sí se habían enfermado, se habían intoxicado. Entonces se usó minería de datos para justamente ver por qué se intoxicaron esos clientes, ¿no? Pero al mismo tiempo, con los datos los tomaron para ver los gustos de esos clientes. Entonces resulta que se agrupó los clientes en pocas palabras, ¿no? Y miren, y se llegó a la conclusión siguiente, que se formó dos grupos, ¿sí? Entonces básicamente con 2.500 clientes cada grupo, para que vean la diferencia. Entonces lo que están, los grupos que ustedes pueden ver aquí, grupo cero y grupo uno, dos clientes, dos grupos de clientes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces fíjense, por ejemplo, si ustedes ven la flechita, ¿no? Por ejemplo, los clientes que pertenecen al grupo cero, perdón, al grupo cero, ¿sí? Son aquellos que con la flechita para abajo significa que no les gusta o no prefieren mucho estas pizzas de aquí, pero son clientes que le gustan mucho las lasañas, le gusta mucho, bueno, lasaña, también los espaguetis que van de la mano, ¿no? Y les gusta mucho combinar con la cerveza. Entonces, podemos hacer alguna promoción a esos clientes ahí, ¿no? Mientras que por el otro lado tenemos otro grupo también de 2.500 clientes, ¿no? ¿Qué les gusta en cambio? Las pizzas, dice aquí siciliana, margarita, bueno, ¿sí? Y le gusta combinar con vino. Bueno, luego se llegó ahí una cuestión de que se habían intoxicado porque justamente la combinación de alcohol con una pizza de marisco, pues eso lo fregó a sus clientes, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Lo interesante aquí es que cómo se agruparon, fíjense cómo vemos, cómo se agrupan, ¿no? Los clientes por esas características y cómo se hace esos análisis. Y realmente lo que es esto es una especie de promedio, es como un promedio que se hace de cada grupo según cada característica o cada columna que formamos en nuestro dato, que manejamos en nuestro dato, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver de pronto en la práctica el día de mañana. Listo, entonces fíjense que hay muchísimas cosas, ¿no? A propósito, algo quise hacer con esta famosa pandemia del COVID, pero créanme que es muy, muy difícil encontrar, es un poquito raro, ¿no? Encontrar la información con esto de las vacunas o no vacunas, ¿no? Pero lamentablemente no, está muy, muy difícil encontrar esa información, pero bueno, no nos interesa ahora eso. Y aquí les dejo unos recursos, si ustedes desean, pues visiten estas páginas y nada más, ¿no? Voy a cortar la grabación para que no sea muy largo.